Buen día, chicos. El día de hoy vamos a conocer el tema de los elementos de una caricatura política. Es importante recordar a la caricatura política como un texto persuasivo. Tú ya conociste dos tipos de textos persuasivos anteriormente. La caricatura política es el tercer tipo de texto persuasivo que existe. El primer texto persuasivo que existe fue el anuncio publicitario. Del anuncio publicitario, lo que tú comprendiste fueron sus elementos, fue identificarlos en diferentes ejemplos y de acuerdo con ello saber la importancia que tiene cada uno de ellos en un anuncio publicitario. Enseguida, en un artículo de opinión, tú conociste las características que contiene cada uno de ellos, de acuerdo a tu libro de texto. Enseguida conociste también los diferentes temas o comúnmente qué temas toma en cuenta un artículo de opinión para poder cambiar nuestra ideología o hacernos reflexionar sobre algún tema. Ahorita es momento de que tú conozcas en qué consiste una caricatura política, identifiques de manera general los elementos en una caricatura política y de igual manera tú puedas comprender en qué consiste cada uno de ellos. Cuando tú hayas identificado cada uno de los elementos y puedas comprender en qué consiste la caricatura política, podrás realizar tu actividad. La caricatura política es un recurso gráfico que expone problemas o discrepancias sociales por medio de la exageración de los defectos y características físicas o morales de ciertos personajes políticos o figuras públicas. Pero te preguntarás, ¿qué es lo que utiliza principalmente una caricatura política? Pues principalmente utiliza símbolos comunes a la mayoría de la gente para parodiar situaciones cotidianas. Si bien este tipo de ilustraciones exageran algunos hechos y personajes, no pretenden distorsionar la realidad. Por el contrario, lo que hacen es poner de manifiesto lo absurdo o preocupante de ciertas situaciones. Ahora bien, ya que conoces en qué consiste la caricatura política, es importante que conozcas los 6 elementos que la componen. El primero es el ambiente, el segundo sus personajes, el tercero la metáfora visual, el cuarto el bocadillo, el quinto el encuadro plano y el sexto gestos o expresiones. Cada uno de estos 6 elementos siempre los podrás visualizar en una caricatura política. El primero de los elementos de una caricatura política es el ambiente. Dentro de la imagen podemos ver que ambiente no se encuentra como tal, sin embargo, podemos percibir que se refiere al lugar, contexto o medio en el que se desarrolla la caricatura. En este caso, el ambiente es la ciudad, ya que se muestran edificios. Por lo tanto, el problema de los personajes se manifiesta en la ciudad. El segundo elemento se refiere a los personajes. Esto es, los protagonistas pueden ser reales o simbólicos. Un campesino, un militar, etc. Existen ciertas características que acompañan al personaje. Por ejemplo, los políticos generalmente tienen corbata. Dentro de la imagen podemos percibir a uno de los personajes, el que se encuentra parado con una corbata. Por medio de estos recursos, el caricaturista puede contextualizar por encima al lector, quien no conoce la situación que representa. El tercer elemento es la metáfora visual, en donde se expresan las ideas determinadas a través de dibujos, de objetos o elementos no específicamente representativos, que se pueden identificar al conocer del contexto. Dentro de la imagen se puede visualizar la metáfora visual, el cual dentro de un garrote se encuentra el mensaje de revelar las fuentes. El cuarto elemento se refiere al bocadillo. El bocadillo es utilizado también en cómics e historietas. Los bocadillos son las intervenciones de los personajes en la viñeta. En la caricatura utilizan clave de humor en el diálogo del personaje y con ella pueden hacer una crítica social o política. El bocadillo dentro de esta imagen se refiere amor, hago esto porque te amo. El quinto elemento se refiere al encuadreo plano. Es la cercanía o lejanía con la que vemos al o a los personajes. Se divide en tomas que enfocan cierta parte del espacio que abarca la caricatura.
como el plano que enfoca el cuerpo completo del personaje, el plano general de todos los elementos o el plano que enfoca un objeto en específico. Dentro de esta imagen podemos ver que se encuentra un plano general de todos los elementos, es decir, podemos visualizar todo el contexto que rodea a estos dos personajes. El último elemento se refiere a los gestos o expresiones, principalmente se manifiesta en el rostro, aunque también se pueden ver en la posición del cuerpo. Los gestos son una parte muy importante de la caricatura, ya que hacen parte del contexto y se involucran en la situación del personaje que se dibuja. Dentro de la imagen podemos ver dos tipos de gesticulaciones, de la persona que se encuentra parada, que se encuentra dominando, a la persona que está acostada, el dominado. Una en donde es egoísta la persona, quiere ocultar las cosas, y la otra persona que está cediendo ante la actitud que tiene. Ahora que identificaste y sabes en qué consiste cada uno de los elementos que toda caricatura política tiene, es importante concluir este tema reconociendo la importancia que tiene la caricatura política hoy en día en nuestras vidas cotidianas. Para ello, podemos decir que, debido a que la burla y la ironía son los elementos principales de las caricaturas políticas, no existe figura pública que se escape de ser representada en ellas. Presidentes en funciones, líderes religiosos, miembros de la monarquía y políticos de larga trayectoria reciben el mismo trato. Es momento de que realices tu actividad. Para que realices tu actividad necesitas abrir el archivo de Word que se encuentra anexado con el nombre de caricatura política. Al momento de que lo abras van a ver dos cuadros. Dentro de esos dos cuadros necesitas investigar dos caricaturas políticas, identificar sus elementos y escribirlos. Enseguida tienes que realizar un cuadro sinóptico de cada uno de los elementos que visualizamos en este video y en qué consiste cada uno. Con eso finalizas tu actividad. Debes poner la fecha completa dentro del archivo y guardarlo con el nombre completo empezando por tus apellidos. Recuerda enviarla para que puedas tener tu calificación. Estoy en un horario de 11 a 12 y de 5 a 6 en línea por cualquier duda o pregunta que tú tengas. Si tú no puedes comunicarte en ese horario, mándame un mensaje en el momento que tú puedas y yo en el momento en el que me conecte te lo puedo responder. Con esto finalizamos el video. Espero la entrega de mis actividades. Recuerda cumplir con ellas en tiempo y forma, así como con exámenes. Que tengas buen día. Hasta la próxima.